Bueno, buenas noches, Lautaro, ¿cómo estás? Eh, Buenas noches. Acá Cuyumano, Auret, Sanagua, Galarza, Abogado y Cardoso. Vamos a hacerte algunas preguntas. Eh, Vos sos un paciente no sé si está bien dicho, diabético, que tiene diabetes. Así que vamos a arrancar con la primera pregunta, que es, ¿qué tipo de diabetes tenés? Yo tengo diabetes tipo 1. Soy insulino dependiente. Ok, muy bien. ¿Hace cuánto más o menos de tiempo fue diagnosticado? ¿Hace cuánto tiempo fuiste diagnosticado más o menos? Mira, hace 17 años ya casi. Yo tenía 21. Bien, ahora voy. ¿Qué cambios tuviste que realizar en tu vida cotidiana después de que te diagnosticaran? Bueno, la diabetes trae consigo un montón de cambios, tanto de salud como de rutina. Empezar básicamente a ordenarse en las comidas, cuándo comer y cuánta cantidad y qué comer. Y bueno, también por recomendación, prestar atención a la toma de agua y al sueño, que también es algo que hay que ordenar. También todo lo que trae la enfermedad, como es las mediciones y los controles cada 3 meses y tener en cuenta que en realidad no es solamente el azúcar, sino cuidarse en un montón de otros aspectos. La siguiente pregunta ya contestaste un poco igual. Eh, Sería, ¿qué tratamiento seguís actualmente en cuanto a la insulina, medicación oral, la alimentación? yo uso insulina inyectable, uso dos tipos de insulina, una que es basal, que se aplica de 1 o 2 veces al día, que es una insulina que dura mucho más tiempo y actúa sobre el azúcar durante todo el día o gran parte, ¿no? Una insulina que dura casi 18 horas. Y otra insulina que se usa después de cada comida, que ataca los picos de azúcar, que es una insulina que se llama insulina aspartica. Eh, las dos insulinas trabajan en conjunto, una, como dije, para durante todo el día, para ir corrigiendo los niveles de azúcar y tenerlos constantes de una manera lo más coherente posible, y la otra insulina ataca sobre los picos. Se utiliza generalmente antes de comer. Siguiendo con la próxima pregunta, te voy a preguntar, ¿qué cuidados considera más importante para controlar la diabetes? Bueno, la alimentación es algo primordial, la cantidad de comida y las mediciones diarias también es algo que es fundamental. También el sueño, las horas de sueño eh, y el ejercicio. El ejercicio es algo que también ayuda un montón para regular y controlar más el azúcar. Usar menos medicación. Bueno, la siguiente pregunta es ¿con qué frecuencia controlas tus niveles de glucosa? Eh, bueno, cuando utilizo el glucómetro, eh, la verdad, siendo honesto, no tan frecuente, 2 veces por semana, tres. Cuando se utiliza el sensor, que es la otra forma, es mucho más fácil, no hay que pincharse. Se utiliza un sensor que va puesto en el brazo o en alguna parte del cuerpo, pero en el brazo es más cómodo. Y ahí no hay que pincharse para leer los niveles de azúcar en sangre. Se utiliza el celular o el mismo sensor trae un glucómetro, pero que solamente con pasarlo por arriba del sensor, enseguida te da el nivel de azúcar exacto. Eh, También se puede cotejar porque a veces hay que medirse con el sensor y pincharse
para más o menos calibrar o tener calibrado la diferencia, porque siempre hay una diferencia entre el capilar del sensor y el azúcar que uno se mide con el glucómetro del dedo. Con el sensor sí es más fácil de ir al lado en cualquier momento, ni te tenés que sacar el buzo, te medís por arriba del buzo, entonces es más fácil tener un registro hasta 4 o 5 veces por día. Cuando utilizo el sensor, generalmente lo hago después de los 3 meses, cada 3 meses se hace un estudio donde se saca la hemoglobina glucosilada. Eso es un valor que es un promedio de azúcar en sangre en los últimos 3 meses. Es un valor que a la persona normal le da 6 y a la persona con diabetes suele variar. Generalmente se busca estar cerca de los valores normales, cerca de 6, aunque es difícil. Entonces, cuando uno está más valor, se utiliza el sensor para ir anotando, ir corrigiendo la dieta o ir viendo en qué momento se forma el pico de azúcar, la hiper o la hipoglucemia. Entonces, cuando uno tiene el sensor es un registro mucho más estricto, por así decir. Básicamente para diferenciar, el glucómetro lo uso mucho menos que el sensor. Cuando me mido con el glucómetro, me mido 2 o 3 veces por semana. Cuando uso el sensor son de 3 a 5 veces por día. Ok, la otra pregunta es si recibiste asesoramiento o educación sobre tu enfermedad y de parte de quién. Bueno, cuando debuté en la diabetes, la primera semana, tuve un asesoramiento. Yo tengo la suerte de que un hermano mío es médico, entonces enseguida tuve el asesoramiento de parte de los médicos, de parte de enfermeras, hasta que encontré a mi primer diabetóloga, y ahí tuve el asesoramiento más intenso, por así decir, el estudio y el material de la enfermedad, ¿no? Porque no es solo los niveles de azúcar en sangre, sino hay que aprender a comer, y hay algo básico de nutrición, por ejemplo, el índice glucémico de cada alimento. Entonces eso siempre corresponde a la diabetóloga, que te va a seguir la enfermedad durante el tiempo que sea. Generalmente eso es parte del personal de salud especializado. Pero también en los hospitales he recibido tanto información como ayuda de parte de enfermeras o médicos que por ahí no son especializados, pero que ven tanto el caso que pueden darte consejos y ayudar. Muy bien, Lau. Ahora pasamos a preguntas más relacionadas a la actividad física. Y bueno, la primera dice, ¿realizas actividad física actualmente? Sí, actualmente por una lesión que tengo no estoy yendo hace unas semanas, un mes, pero hago boxeo 2 veces por semana, practico calistenia en mi casa también, y una vez a la semana hago fútbol. Bien, bueno, mi pregunta era esa, ¿qué tipo de actividad física realizás o qué deporte? Que es el boxeo y la calistenia de vez en cuando. Bueno, joya. Claro. Bueno, la otra pregunta es, ¿con qué frecuencia? Ya lo dijiste, pero ¿cuánto tiempo realizás ejercicio? Entre 1 hora, un poco menos, 40 minutos a 1 hora y 20, según los días y según el tipo de deporte que esté haciendo. Siguiendo la próxima También algo que no pregunta. dije es que camino bastante, pasando los 20.000 pasos diarios. Eso es algo que también ayuda bastante.
Siguiendo la próxima pregunta, le iba a preguntar si su médico le recomendó realizar actividad física y qué indicaciones les dio. Sí, la actividad física calculo que no debe ser para todos, todos los médicos te lo van a recomendar. ¿Sí? No, capaz que no todos los pacientes pueden, porque a veces la enfermedad no es solamente la diabetes, sino que diabetes viene sumada a otras cosas, pero siempre es recomendable y de ser posible todos los días, mínimo 40 minutos, aunque sea de caminata, ayuda muchísimo, más que nada para tener un control, una insulina, un azúcar en sangre estable. Ayuda mucho a eso. Bien, la siguiente pregunta es, ¿qué beneficios notaste después de empezar a hacer actividad física? Bueno, para empezar, en la alimentación ayuda mucho. De alguna manera me controló empezar a ver lo que es el consumo de la insulina, los hidratos, la proteína durante la ventana anabólica después de hacer el deporte. Además, el hecho de consumir la energía y que en el momento de comer, a ver, cuando uno hace deporte y es diabético, el azúcar sube bastante, vas a ver que los valores normales son de 100 en una persona. En el diabético, el insulino dependiente, cuando hace deporte, durante la primera hora y media, 2 horas, el azúcar en sangre se va a elevar bastante, ¿no? Siempre y cuando hayas tenido un control antes y estés haciendo la comida correspondiente o la colación anterior, ¿no? Entonces, se nota muchísimo como el pico antes del deporte y después, la hora y media después, el azúcar sube un montón, pero después, durante las 4 o 5 horas después de haber hecho deporte, se controla muchísimo más solo y uno no necesita tanta medicación. ¿Sí? Ayuda muchísimo a controlar el uso de la insulina, de la medicación, durante las horas del post, después de hacer deporte. Entonces uno puede aprender a comer siempre y cuando se controle y se sepa medir en el momento que es necesario. Bueno, la próxima pregunta es si tuviste alguna dificultad o miedo a la hora de hacer actividad física por el tema de la diabetes. Dificultad no, sí, en algún momento hay cierto miedo, porque, a ver, no siempre uno llega en las condiciones óptimas para empezar a hacer deporte. Por ejemplo, cuando juego la pelota, a veces logro hacer la colación anterior, a veces no, por un tema de horario. Siempre y cuando uno se mida antes, no hay problema, no hay riesgo, porque vos te medís y te das cuenta si estás en un nivel bajo, haces una ingesta o complejos para el tiempo que estás haciendo ejercicio,